El día que mi hijo cumplió un mes, llegó el apocalipsis extremo y frío, la temperatura bajó bruscamente cobrándose muchas vidas, la ciudad entera estaba casi sumergida en nieve blanca, la familia de mi esposo usó a nuestro hijo para chantajearme, obligándome a salir a buscar provisiones. Al final, morí congelada al costado del camino. En el último momento antes de morir, reuní mis últimas fuerzas para llamar a mi esposo, rogándole que viniera a salvarme, pero él me rechazó. Esposa, ve en paz. Quemaré más papel moneda por ti. Solo después de morir lo supe. El día de mi parto, mi hermana reemplazó a mi bebé muerto por su bebé sano, y el padre biológico del hijo de mi hermana no era otro que mi esposo. Entonces de repente me di cuenta. Desde el principio ambas familias me habían estado engañando. En realidad usaron a un hijo ilegítimo para atarme, haciéndome trabajar voluntariamente como una bestia de carga y contribuir desinteresadamente. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de regreso un mes antes de mi parto. Doctor, por favor, ayúdeme. Quiero un parto inducido. Miro mi vientre con estrías tan graves que los vasos sanguíneos estaban a punto de reventar. El doctor frunció el ceño. Señora Exane, estarás llena. El parto está a término en solo un mes. No te recomiendo que te induzcas el parto. Como no he dicho nada, continuó. Ya sabes, un parto inducido al final del embarazo puede causar mucho daño al cuerpo. No solo habrá desgarros, sino que también podrías necesitar una episiotomía. Doctor, interrumpí al doctor y lo miré con seriedad. Siento que el bebé ha muerto. ¿Cómo es posible? El doctor parecía completamente incrédulo. Tras recobrar la consciencia, inmediatamente me hizo una ecografía. Efectivamente, los resultados de la ecografía mostraron que el feto tenía un enredo grave del cordón umbilical y había poco líquido amniótico en el útero. El bebé había muerto asfixiado. El sistema médico nacional está conectado. El doctor recuperó rápidamente todos mis registros de exámenes anteriores, pero pronto sus ojos, fijada en la pantalla de la computadora, se llenaron de confusión. El mes pasado, cuando tuviste un control prenatal, arriba, el feto ya tenía 3 vueltas de cordón umbilical enredadas. En ese momento, a tu esposo le aconsejaron que te llevara al hospital para una cesárea, porque no lo hiciste. Aunque me había preparado mentalmente, escuchar estas palabras del médico todavía me dolía el corazón. En mi vida anterior, mi hermana Ahsayan Sousien y yo estuvimos embarazadas una tras otra. Ahsayan Sousien era soltera y estaba embarazada, y nunca nos dijo quién era el padre del niño. Mi esposo, Chimufeng, nunca me permitió contactar directamente al médico con el argumento de cuidar la salud mental de la embarazada. Siempre que tenía alguna situación, era él quien se comunicaba con el médico. Me había peleado con él innumerables veces porque no podía comunicarme con el médico de manera oportuna, pero tanto mi suegra como mis padres lo apoyaron y hablaron bien de él. Después de varias peleas similares, creí en su tontería de que la comunicación directa con el médico podía causar ansiedad a la embarazada e incluso riesgo de depresión posparto. El día del parto, a Ahsayan Sousien y a mí nos rompieron las aguas al mismo tiempo. Ingresamos al hospital uno tras otro. Di a luz a un bebé grande y regordete de 8º gen por cesárea, mientras que Ahsayan Sousien dio a luz a un bebé muerto. Después de celebrar un banquete de luna llena para mi hijo en el centro de maternidad, me llevaron a casa inesperadamente. Tan pronto como llegué a casa, llegó el apocalipsis de frío extremo. El frío extremo selló rápidamente la vasta tierra en una fría bodega de hielo. Aunque la calefacción funcionaba a máxima potencia y el indicador de temperatura saltaba frenéticamente a la escala más alta, fue en vano. En solo un momento el más mínimo calor fue instantáneamente devorado por el frío. En la calle, una vez bulliciosa, solo los cadáveres fríos de animales callejeros se durmieron para siempre en el hielo y el frío, convirtiéndose en las primeras víctimas del apocalipsis. Sin embargo, en el hielo y la nieve, más mortal que el frío fue la escasez de suministros. Al tercer día después de la llegada del apocalipsis de frío extremo, Imufeng y su madre revelaron sus feos rostros, lo que me obligó a salir a buscar suministros. Me negué y Imufeng sostuvo a nuestro hijo por la ventana, diciendo que arrojaría a esta pequeña bestia a su muerte. Mi hijo era un pedazo de mi propia carne. Lo había llevado durante 10 meses antes de dar a luz. ¿Cómo podría verlo ser arrojado a su muerte? Justo después de terminar mi confinamiento, solo pude arrastrar mi cuerpo débil para buscar suministros. En el momento en que salí de la casa, el viento helado y escalofriante me envolvió instantáneamente, mis piernas se sintieron llenas de plomo, y solo pude sacarlas de la espesa nieve y luego volver a bajar.
dejando un rastro torcido en la nieve, mientras soplaba el viento frío. Instintivamente me ajusté la ropa, pero ese escalofrío penetró profundamente en mis huesos, como si quisiera raspar. El último rastro de calor que quedaba en mi cuerpo al final, debido al agotamiento, caí al costado del camino y morí congelado. Justo antes de morir, marqué el número de teléfono de Imufeng. Cariño, por el bien de nuestros años de matrimonio. Sal y sálvame, llévame de regreso, estoy a solo 100 metros de la comunidad, puedes verme de un vistazo. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono, y luego llegó la voz fría de Imufeng. No puedo salir, es demasiado peligroso afuera, mi corazón se llenó de dolor. ¿Cómo puedes ser así? Soy tu esposa, vas a verme morir congelado. Esposa, la vida y la muerte están destinadas, no puedes culparme, vete en paz, quemaré más papel moneda por ti. Antes de que pudiera decir nada, colgó el teléfono. Inmediatamente después, se escuchó el tono de ocupado de la llamada desconectada. Sí, de hecho no podía culparlo, solo podía culparme a mí misma por ser tan ciega como para elegir casarme con una bestia con ropa humana como Imufeng. Hice mi mejor esfuerzo para moverme en dirección a casa, pero mis piernas ya estaban entumecidas por el frío en mi campo de visión. Plumas de ganso como copos de nieve volaban por todo el cielo, aparentemente a punto de enterrar mi última esperanza. Abrí la boca y el viento frío mezclado con copos de nieve inmediatamente se vertió en ella. Mi corazón estaba lleno de preocupación por mi hijo, y mis lágrimas se congelaron en mis ojos. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse, miré el cielo lleno de nieve, escenas cálidas pasadas aparecieron frente a mis ojos, y luego caí lentamente. Mi cuerpo se fusionó con el suelo cubierto de nieve y el frío devoró mi último pedacito de temperatura corporal. Después de morir, mi alma flotó a mi casa. Solo entonces supe que todo esto era una conspiración. Imufeng había estado teniendo un romance con Axian Xiaoxian durante mucho tiempo. La supuesta escasez de suministros, lo que me obligó a salir a buscarlos, en realidad significaba que tuve que encontrar provisiones para 5 adultos sola. No solo para Imufeng y su madre, sino también para Axian Xiaoxian y mis padres. Mis padres sabían desde hacía tiempo del romance entre Imufeng y Axian Xiaoxian. También estaban involucrados en el plan de intercambiar a los niños y obligarme a salir a buscar provisiones. No entendía por qué, aunque ambas éramos sus hijas, había una diferencia de trato tan grande. Si me hubieran contado honestamente sobre el enredo del cordón umbilical y el escaso líquido amniótico de la niña desde el principio, me habrían hecho una cesárea de inmediato. Entonces mi hijo no habría muerto. Todos eran asesinos. Sacrificaron a mi hijo solo para dar paso al hijo de Axian Xiaoxian. Y yo, por el bien de este hijo ilegítimo, salí a buscar provisiones en la ventisca extremadamente fría y morí congelada al borde del camino. Antes de casarme, mis padres y Axian Xiaoxian me hicieron púa. Después de casarme, y me controló. Mufeng y su madre, mirando hacia atrás en mi vida, fue una broma, una herramienta para todos ellos. Afortunadamente Dios fue amable conmigo y me dio la oportunidad de renacer. Esta vez quería ver cómo las dos familias podían vivir una vida cómoda con todo lo que les sirvieran en el apocalipsis sin mí. El gran tonto, después de confirmar que el examen era correcto, el médico inmediatamente organizó una operación de parto inducido para mí. Supe por el médico que este bebé era una niña, pero de principio a fin, y Mufeng me dijo que nuestro hijo era un niño. Se puede ver que tenía un plan premeditado. Quizás desde el principio, nunca tuvieron la intención de dejar que la hija en mi vientre naciera sin problemas. Lo que quería era el niño en el vientre de Axian Xiaoxian, que pudiera heredar el linaje de la familia. La anestesia hizo efecto rápidamente cuando abrí los ojos de nuevo. Ya estaba en la sala, después de obtener mi teléfono de la enfermera. Tan pronto como lo encendí, docenas de llamadas aparecieron. Había llamadas de Imufeng, mis padres y Axian Xiaoxian. Esta vez no informé a nadie sobre la operación de parto inducido, y no sabían dónde estaba. Incapaces de contactarme de repente, estaban muy ansiosos. Después de todo, iba a dar a luz en solo un mes. Cualquier error durante este periodo interrumpiría su plan. Justo cuando estaba mirando el teléfono, aturdido, entró una nueva llamada. Pensé por un momento y luego presioné el botón de respuesta, escuchando mi voz, y Mufeng dejó escapar un suspiro de alivio. Esposa, ¿dónde estás? Tu teléfono se apagó sin motivo. Pensé que algo te había pasado. ¿Estás bien? ¿Cómo está el hijo en tu vientre? Te lo digo, eres la persona más importante de nuestra familia en este momento, no puedes tener el más mínimo percance. ¿Dónde estás ahora? Envíame la dirección, conduciré a recogerte de inmediato. Y Mufeng mostró sus verdaderos colores, aunque dijo que era para mí considerando, de hecho, lo que más le importaba era el niño en mi vientre, en mi corazón.
no había nada más que odio por este cabrón. Pero acababa de tener una operación de parto inducido y necesitaría un curativo uterino más tarde, mi cuerpo estaría débil por un tiempo, durante este periodo, como miembro de mi familia, con el apoyo de mis padres y Mufeng seguramente tendría el poder de hacerme cualquier cosa, considerando varios factores. No elegí romper con él en este momento, sino que decidí seguirle la corriente por ahora. Cariño, estoy en el hospital ahora, ven rápido, nuestro hijo se ha ido, esposa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó a nuestro hijo? En el teléfono, el volumen de Imufeng aumentó repentinamente y siguió pidiéndome que aclarara las cosas, pero solo lloré y no di ninguna información útil. Imufeng estaba enojado y molesto y finalmente colgó el teléfono en un ataque de ira, sin necesidad de actuar más. También me sequé las lágrimas y me acosté en la cama del hospital, mirando el saldo de mi tarjeta bancaria, ambos Imufeng, y me gradué de prestigiosas universidades y entré a trabajar en una empresa de Fortune 500 justo después de graduarme. Aunque el mercado no va bien ahora, nuestro salario mensual combinado todavía puede alcanzar los 50.000 yuanes. En una familia normal, el dinero suele entregarse a la esposa, pero en nuestra familia, era diferente. Imufeng estaba a cargo de nuestras dos tarjetas de salario. Al principio preguntaba por el flujo de fondos, pero cada vez que preguntaba, Imufeng perdía los estribos conmigo, diciendo que si no confiaba en él entonces no había necesidad de continuar con este matrimonio. Mi suegra, mis suegros y mis padres también pensaron que estaba siendo irrazonable por el bien de la armonía familiar. Solo pude tragarme mi ira y dejar de preguntar al respecto. Ahora parece que era realmente estúpido, como no pude notar señales tan obvias de que algo andaba mal. Si no había nada sospechoso en su corazón, ¿qué había de malo en revisar la factura? Supongo que Imufeng debe haber gastado mucho de nuestra propiedad conjunta en Aksai y Xiaoxian, por eso no se atrevió a mostrarme la factura, por miedo a que me enterara. Todavía tenía una tarjeta bancaria propia, que había abierto cuando estaba en la universidad para pagar mi matrícula. Había 100.000 yuanes en ella, que había ahorrado haciendo trabajos de medio tiempo. Nunca había tocado este dinero y ahora podría ser útil. En poco tiempo llegaría el apocalipsis extremo y frío. Con este dinero podría comprar suficientes suministros de prueba y vivir una vida estable en la cabaña del campo. Unas horas más tarde vi a Imufeng. Obviamente, renací poco después de morir en mi vida anterior. Pero ver a este cabrón de nuevo todavía me dio una sensación de déjà vu. Imufeng no vino solo. Detrás de él no solo estaban mi viciosa suegra, sino también mis padres parciales, incluso Aksai y Xiaoxian, con su gran barriga. Aparecieron con una mirada preocupada en su rostro. Tan pronto como me vieron, en lugar de preocuparse primero por mi condición física, me preguntaron directamente por qué había abortado a mi hijo. Si no supiera la verdad de mi vida anterior, frente a su cuestionamiento agresivo, realmente podría sentirme culpable y ser fácilmente manipulada por ellos. Estas personas son realmente desvergonzadas. Tragándose a la fuerza mi ira, me cubrí la cara y lloré con sollozos. Yo tampoco quería, ese era mi hijo. Después de venir al hospital para un examen, descubrí que el niño en mi vientre tenía un enredo grave del cordón umbilical y también había poco líquido amniótico. No tuve más remedio que tener un parto inducido. Cariño, ¿qué diablos está pasando? ¿No dijo el médico anterior que el niño estaba bien? Le lancé la pregunta a Imufeng, queriendo ver cómo objetaría. Efectivamente, al escuchar mi pregunta, el rostro de Imufeng cambió de inmediato. Al ver que Imufeng estaba luchando por lidiar con eso, mi suegra inmediatamente corrió y me gritó furiosamente: ¿cómo te atreves a preguntarle a tu marido? Eres la madre del niño. Si algo sale mal con el niño que llevas en el vientre, ¿no es tu responsabilidad? Siempre he dicho que eres una gafe. Otros no me creyeron, pero ahora resulta que tengo razón. Mi precioso nieto debía nacer en solo un mes, pero lo abortaste vivo. Podría matarte, zorra. Mi suegra me lanzó una diatriba. Probablemente pensó que como acababa de tener un parto inducido y había perdido a mi hijo, estaba en trance y no estaba de buen humor, así que no podía discutir con ella, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Escuché a mi suegra con lágrimas en los ojos. Dije: precisamente porque soy la madre del niño, conozco mejor la situación. No, tengo que ir a interrogar al médico que me examinó antes, debe ser por su mala experiencia médica que mataron a mi hijo. Sí, encontraré a los medios para que los denuncien y los expongan. Como dije, fingí estar ansioso por levantarme de la cama. Como esperaba, Imufeng me detuvo de inmediato. Él era el que había hecho algo mal. Si realmente iba a exponer al médico, entonces él sería el que sería condenado.
Ahora, nadie sabía que el apocalipsis extremo y frío estaba a punto de llegar, y Mufeng todavía se preocupaba por su reputación, de lo contrario, si las cosas se salían de control y llegaban a la empresa. Seguramente sería despedido. Sansan, estás tan mal de salud ahora mismo, deberías acostarte y descansar bien. Fingió estar triste y me dijo cariñosamente: si el niño se ha ido, lo más importante es que todavía estás aquí. Mientras estés bien, estaré tranquilo. No soy un pez dorado con solo 3 segundos de memoria. No había pasado mucho tiempo desde que olvidé la mirada feroz en el rostro de Mufeng cuando entró en la sala y me interrogó, pero no quería pelearme con él ahora, así que no lo expuse. Él simplemente me dejé sostener suavemente en sus brazos y dije hoscamente: mamá tiene razón, es mi culpa, pero he estado embarazada durante tanto tiempo y no he tenido una buena comunicación con el médico. No, sigo pensando que hay algo mal. Tengo que ir a buscar al médico. Mientras hablaba, me retorcí inquieta en los brazos de Mufeng nuevamente. En tal situación, no le importó nada más y le gritó directamente a mi suegra: mamá, tú también eres una mujer, ¿no puedes mostrar algo de consideración por Sansan? Mi suegra generalmente adoraba a su hijo, pero esta vez actuó de manera inusual y comenzó a discutir con Mufeng. ¿Dije algo malo? Si es necesario, déjenos entrar. El juez de la ley, mientras hablaba, giró la cabeza para mirar a mis padres que estaban en la puerta. Siguiendo su mirada, inmediatamente vi a Xian Xiaoxian con una mirada venenosa en sus ojos. Aparentemente irritada por el comportamiento íntimo entre Mufeng y yo, ella apreté los puños con fuerza. Recordé que Xian Xiaoxian tenía la costumbre de hacerse la manicura. No sería incómodo apretar los puños así. Mi odio por esta supuesta buena hermana se hizo aún más profundo. Para ser más preciso, en comparación con Mufeng y su madre, odiaba aún más a Xian Xiaoxian y a mis padres que me habían empujado al abismo. Xian Xiaoxian es mi hermana biológica. Todavía recuerdo que cuando nuestros padres estaban ocupados con el trabajo cuando éramos jóvenes, yo era quien la cuidaba. Cuando estaba de pasantía, mi salario mensual era de solo 2000 yuanes, y el alquiler y los servicios públicos eran un gran gasto, pero siempre que Xian Xiaoxian me pedía dinero prestado, lo tuviera o no, hacía todo lo posible por reunirlo para ella. Incluso a fin de mes, cuando me moría de hambre y solo podía comer bollos al vapor con pepinillos, nunca me quejé, tanto emocional como racionalmente. He sido más que amable con esta hermana, pero ¿cómo me lo pagó? Yo, su propia hermana, se metió en la cama de mi marido y quedó embarazada de su hijo, y luego están mis padres. Siempre me han dicho desde que era niña que mi hermana es 2 años mayor que yo y ha soportado más dificultades. Así que debería ser sensata y siempre pensar en mi hermana primero. Así que gané toda mi matrícula de secundaria y universidad trabajando durante las vacaciones de invierno y verano. No solo eso, después de tener un ingreso estable, aunque no vivía en casa, todavía les daba 1000 yuanes para gastos de manutención cada mes. Durante los festivales, había sobres rojos, cigarrillos, alcohol y oro. Nunca me perdí de nada. Las tías de afuera me elogiaron como hija. En contraste, después de graduarse de la universidad, Xie Xiaoxian no fue a trabajar ni tomó el examen de ingreso de posgrado, comía y vivía en casa. En sus palabras, era una hija de tiempo completo, responsable de acompañar a la familia, pero siempre han tenido prejuicios hacia mi hermana, haciéndome sufrir. Realmente es cierto que el niño que llora recibe los dulces. Cuando pienso que sabían claramente que Xie Xiaoxian había destruido mi matrimonio y lastimado a mi familia, pero aún así tácitamente permitieron que todo sucediera, y construyeron la felicidad de su hija mayor sobre el dolor de su hija menor. Solo vieron todo suceder sin hacer nada. Me siento horrorizada. Es como si no fuera su hija, sino una herramienta que puede ser sacrificada en cualquier momento. Frente a la pregunta de mi suegra, mis padres, como siempre, pusieron una sonrisa obsequiosa. Y hicieron eco. Lo que nuestra suegra dijo es correcto. Mientras hablaban, dejaron de sonreír y me miraron seriamente. Y el parto inducido es algo tan importante y ni siquiera lo discutiste con la familia. Todavía nos tienes a nosotros, los mayores, en tus ojos. ¿Cuándo serás tan sensata como tu hermana? Al escuchar las palabras de mis padres que se volvieron blancas y negras, no sentí fluctuaciones emocionales en mi corazón, probablemente porque había muerto una vez. Hacía tiempo que había perdido la esperanza en ellos. Sin ninguna esperanza, naturalmente no hay dolor, pero todavía fingí estar herido. Señalé a Xie Xiaoxian y dije: sensato. Es lo que llama ser sensato que ella se embarace fuera del matrimonio y ni siquiera esté dispuesta a decir quién es el padre. Ha sido parcial todo el tiempo, y eso está bien, pero ahora que he perdido a mi hijo y estoy en mi momento más triste, sigues usando la piedad filial para reprimirme. Cuanto más lo pensaba, más enojado me ponía. Bien.
Ya que me menosprecias tanto, entonces toma al bastardo en el vientre de Xiaoxian y vete, no me reconozcas como tu hija nunca más en esta vida. Tan pronto como salieron las palabras, bastardo, los demás en la sala mostraron expresiones de enojo. Después de todo, todos sabían de quién era el hijo que estaba en el vientre de Xiaoxian, incluso Imufeng se congeló, pero esto no era extraño. Después de todo, si el niño en el vientre de Xiaoxian fuera un bastardo, entonces Imufeng, el padre biológico, sería una bestia. La suegra era una persona impaciente. Al oír esto no pudo evitar correr hacia ella. Quería abofetearme, pero afortunadamente Imufeng fue rápido e ingenioso y la detuvo. Para evitar que sospechara, rápidamente expulsó a los demás de la sala. Después de una pelea con mis padres, me alegré bastante de que me dejaran en paz. De esta manera, no podrían usar constantemente la supuesta piedad filial para acusarme desde una posición moral superior. En los días siguientes, nadie apareció de nuevo. Sabía que debían estar discutiendo cómo lidiar con el niño en el vientre de Xiaoxian. Después de todo, esta vez el mortinato en mi vientre fue inducido al parto antes de tiempo, y ya no podían usar el truco del cambio y la raíz. Naturalmente no podían darle a ese hijo ilegítimo una identidad legítima, y también tenían que considerar mi existencia. Después de todo, si Imufeng solo estaba teniendo una aventura, eso sería una cosa, pero su pareja era Xiaoxian. Si armaba un escándalo, este asunto seguramente atraería la atención en Internet. Aunque estas dos familias eran todas personas egoístas, todavía se preocupaban por sus rostros y nunca se rendirían ni dejarían que los señalaran con el dedo, mientras vigilaban lo que hacía Imufeng. Pasé por el procedimiento de alta en el hospital. El médico aún sugirió que permaneciera un tiempo más para ver mi recuperación física, pero sabía que no podía esperar tanto. La temperatura bajaba día a día. Recientemente muchos pacientes habían ingresado en el departamento de pacientes hospitalizados debido a resfriados y fiebre causados por el cambio repentino de clima. Se veían demacrados y tosían sin parar. Nadie se había dado cuenta aún de que se acercaba el día del juicio final, un frío extremo. Había pensado en advertir a los demás, sin embargo, cada vez que intentaba hablar de ello, era como si mi boca estuviera sellada y no pudiera hablar. A los ojos de los demás, parecía que solo estaba actuando de manera extraña. Parecía que solo podía cambiar mi propio destino, pero no el resultado del día del juicio final, un frío extremo. Después de salir del hospital, compré un boleto y regresé a mi ciudad natal en el campo Fengguang. Montaña. Hace solo 10 años se construyó una carretera allí. Tuve que tomar un tren a la capital del condado primero, y luego tomar un triciclo durante 2 horas para llegar al campo. La ventaja de estar en un lugar remoto es que hay poca gente. Incluso si hay algunas casas, están muy separadas unas de otras. La casa en mi pueblo natal fue construida por mis abuelos. Cuando era niño, mis padres llevaron a Axi y Xiaoxian a trabajar afuera, y viví con mis abuelos en el campo. Realmente era un niño salvaje. Pensé que tal vez era porque no fui criado por mis padres que no me favorecían. Sin embargo, estas cosas ya no importaban. Nuestra casa está ubicada en la parte más al sur de la montaña, incluso en el invierno más frío. Es unos grados más cálida que otros lugares. En ese entonces, para almacenar diversos artículos y encurtir verduras, mis abuelos cavaron especialmente un sótano debajo de la casa para evitar que las ratas robaran la comida. El sótano era muy profundo y tardaba varios minutos en bajar cada vez. Cuando era niño, iba al sótano con mis abuelos. No solo era cálido en invierno y fresco en verano, sino que también tenía buena calefacción y conservación. Después de que llegara el día del juicio final, el frío extremo bajó bruscamente a menos 60 grados. En ese momento, incluso con la calefacción encendida, el frío aún se filtraba por todas partes. Afortunadamente tenía el sótano. Mientras me escondiera en él, podría aislarme del frío severo del exterior, arrastrando mi cuerpo inmóvil e incurable. Alquilé especialmente un vehículo de transporte de carga. El vehículo avanzó con dificultad por la carretera vacía y cubierta de escarcha, haciendo un sonido sordo, crujido, crujido. Me envolví en un grueso abrigo acolchado de algodón y mi bufanda cubrió casi todo mi rostro, dejando solo un par de ojos mirando por la ventana con cautela. Cuando llegué al mercado, ya no tenía él en el bullicio anterior. Los puestos eran escasos y los suministros extremadamente escasos. Caminé entre los pocos puestos, seleccionando cuidadosamente las necesidades diarias y los suministros a prueba de frío. Primero, esas mantas gruesas me llamaron la atención.
Elegí varias que eran de textura suave y tenían excelentes propiedades de retención de calor, pensando que podría extenderlas sobre la cama en el sótano. Tener una capa extra de calor siempre era algo bueno. Luego vi algunos calentadores de manos y pies de gran capacidad, y no dudé en ponerlos en mi carrito de compras. Para la comida, compré una gran cantidad de alimentos enlatados altos en calorías, incluyendo latas de carne, latas de pescado y latas de fruta. También compré algunos productos secos que eran fáciles de almacenar, como hongos negros, champiñones y fideos. En cuanto al agua potable, compré un gran barril de agua purificada. Aunque el clima frío hacía que el agua se congelara fácilmente, podía colocarlos cerca de la chimenea. Al elegir ropa a prueba de frío, fui aún más cuidadoso. Además de la ropa gruesa de algodón acolchado que ya tenía, encontré varias chaquetas largas y de plumas, preferiblemente con un buen relleno y telas impermeables y cortavientos. También seleccioné varios pares de guantes, gorros y bufandas. El calzado también fue crucial. Elegí 2 pares de botas de nieve con suelas antideslizantes y un grueso forro interior. Usarlas era como pisar nubes y resistían eficazmente el frío del suelo. Cuando otros preguntaron, dije que iba a grabar un vídeo para niños en zonas montañosas pobres. Como las cosas que compré cada vez eran diferentes y no en grandes cantidades, no atraía la atención de los demás. Las provisiones que compré me alcanzaron para vivir un año. Pronto, llené el sótano a rebosar. Apenas había sitio para pararse, excepto una cama. Quedaba menos de un día para la llegada del fin del mundo, un día de frío extremo. En ese momento pensé en las diversas provisiones que había almacenado en casa antes. Debido a la epidemia anterior, compré especialmente varias cajas de fideos instantáneos y luosifen. Si se comían con moderación, serían suficientes para que duraran una semana. En mi vida anterior, no necesitaba salir a buscar suministros tan rápido. Sin embargo, Imufeng, para evitar problemas futuros, escondió la mayor parte de la comida almacenada en casa. Solo descubrí después de morir que hizo todo esto por Aixian Xiaoxian y mis padres. Resultó que Imufeng había alquilado un apartamento en el piso de arriba para ellos durante mucho tiempo. En mi vida anterior, cada vez que salía a buscar suministros, Imufeng subía la comida para encontrar a Aixian Xiaoxian y los demás. Solo pensando en esto, el odio en mi corazón brotó de nuevo. Hice una videollamada a mi suegra. Fingí preguntarle si los fideos instantáneos en casa todavía estaban allí y si habían caducado. Si no habían caducado, no debía tirarlos porque los comería cuando regresara. Sabía que mi suegra no me quería mucho, para ser precisos, me miraba con desprecio, pensaba que era extremadamente lamentable de mi parte acumular esta comida chatarra, cada vez que arrastraba paquetes express grandes y pequeños a casa. Ella cerraba la puerta de golpe y volvía a su habitación. Esta vez, para oponerse a mí, mintió descaradamente, diciendo que todos los bocadillos que compré estaban caducados. Luego, durante la videollamada, tiró esos alimentos en una bolsa de basura grande y llevó la bolsa a la estación de reciclaje de basura de abajo. Aixian Xiaoxian, no me culpes por ser directa, creo que es porque comes a menudo estas comidas chatarra que arruinaste tu cuerpo y tuviste un aborto espontáneo. Después de que regreses del hospital esta vez, encontraré un médico chino para que tomes un buen tónico por alguna razón. Una leve sonrisa incluso apareció en sus labios, se veía realmente espeluznante, no era estúpida. ¿Cómo podía creer sus palabras? Sabía que durante mi hospitalización, ni una sola persona vino a cuidarme, ni siquiera Imufeng puso como excusa que estaba demasiado ocupado en el trabajo para venir. Afirmó amarme, pero ni siquiera vendría al hospital a verme. Sin embargo, esto fue para mejor, no tenía que actuar frente a él, de lo contrario, habría vomitado todos los días. Después de decir todo esto, mi suegra finalmente recordó preguntarme cuándo volvería a casa. Pronto, volveré cuando todos estén muertos. Mirando el llamativo plástico negro en el bote de basura verde, levanté ligeramente las comisuras de mis labios. Hasta ahora, mi suegra no había notado los extraños cambios en el fondo detrás de mí. Después de colgar el teléfono, me recliné, completamente relajado, y me dejé caer en la gran cama detrás de mí, disfrutando de este momento de paz. Antes de darme cuenta, caí en un sueño profundo. Al mediodía del día siguiente, todavía estaba en mis sueños cuando me despertó abruptamente el viento aullante y la nieve fuera de la ventana, frotándome los ojos somnolientos. Tomé mi teléfono y vi que ya era mediodía. Yo me levanté y miré las imágenes de vigilancia afuera, el cielo, alto ganso, pluma, como si la nieve cayera profusamente durante la noche. El mundo exterior había sido completamente cubierto por hielo y nieve.
Miré el pronóstico del tiempo y -70 grados apuñalaron mis ojos. Esta temperatura era suficiente para congelar a la mayoría de los seres vivos hasta la muerte. También fue en este momento que la gente finalmente se despertó al hecho de que el día del juicio final extremo y frío había llegado. El mundo cálido una vez familiar se había congelado, reemplazado por un frío interminable. Hice una taza de té negro humeante, y la fragancia del té rizado llenó instantáneamente toda la bodega. Luego comencé a cocinar una pequeña olla caliente, justo cuando estaba a punto de disfrutar de mi comida. La pantalla de mi teléfono se iluminó de repente y apareció una invitación de vídeo. Miré levemente y en la columna de notas las palabras Imufeng se mostraron claramente. Tan pronto como respondí, me preguntó con impaciencia, San, ¿dónde estás ahora? El médico dijo que ya habías pasado por los procedimientos de alta. ¿Por qué no nos lo dijiste? La televisión dijo que el extremo frío día del juicio final ha llegado. Vuelve a casa rápido, nuestra familia debería estar junta. Me miró fijamente. Cuando vio el té negro caliente en la tetera frente a mí, se quedó atónito al instante. Al segundo siguiente se lamió los labios y finalmente reveló su intención. Trae algo de comida y bebida contigo cuando regreses. No hay comida en casa. Después de casarme con Imufeng, todas las tareas del hogar recayeron sobre mí, incluso asuntos triviales. Como la compra de comestibles era mi única responsabilidad, incluso cuando estaba embarazada, a menudo tenía que usar mi teléfono para comprar comestibles en la plataforma de compras y que me los entregaran a casa. Durante este periodo, había estado en el hospital y no tenía tiempo para ocuparme de los asuntos del hogar. Presumiblemente, casi habían agotado los artículos en el refrigerador. No es de extrañar que Imufeng todavía tuviera el estado de ánimo para preocuparse por cuándo volvería a casa cuando Ahsan Xiaoshuan estuviera a punto de dar a luz. Arqueé las cejas. Tráelo conmigo. ¿Por qué? Por cierto, ¿no me pides que críe al niño en el vientre de Ahsan Xiaoshuan para ella? Ahora que el día del juicio final extremo y frío había llegado, me estaba escondiendo en lo profundo de la bodega de la montaña, a cientos de kilómetros de Imufeng, a menos que pudiera encontrarme a lo largo del cable de red. No había forma de que pudiéramos encontrarnos. Ya que no podíamos encontrarnos, no tenía que preocuparme por el peligro que Imufeng pudiera traer. Naturalmente podía decir lo que quisiera. El rostro de Imufeng cambió de repente. Xiaoshuan, ¿qué quieres decir con eso? Vamos, ya es este momento, no nos hagamos los tontos. Mientras hablaba con Imufeng por teléfono, tomé una tableta de la cama y abrí el software de vigilancia. Instalé la vigilancia cuando estaba embarazada. Inesperadamente todavía podría ser útil ahora. Cuando abrí la vigilancia, inmediatamente vi a las 5 personas sentadas en la sala de estar. No esperaba que estuvieran tan unidos. En este momento aún podían permanecer juntos. Presumiblemente no pensaron en la vigilancia. Imufeng todavía estaba terca. Esposa, soy inocente con tu hermana, no me calumnies. Puedo jurarte si tengo algún motivo oculto, que me caiga un rayo y muera de una muerte horrible. ¿Está bien? Date prisa y regresa. Nos morimos de hambre. Un árbol sin corteza seguramente morirá. Una persona sin vergüenza es invencible. Frente a otros, Imufeng pudo jurar un juramento tan venenoso. Realmente amplió mis horizontes. Era demasiado perezoso para entablar una discusión prolongada con él y fui directo al grano. Imufeng, ¿de verdad crees que no sé que el niño en el vientre de Ahsan Xiaoshuan es tuyo? Todos ustedes me lo han estado ocultando, queriendo que sea su mano de obra gratuita para toda la vida. Te lo digo, sigues soñando. Todavía quieres que te traiga comida. Ni siquiera lo pienses. ¿Qué te hace pensar que te lo mereces? Tan pronto como dije esto, mi padre se enojó tanto que saltó. Niña muerta, ¿quieres haz que tu madre y yo nos matemos de hambre? Te lo digo, regresa inmediatamente y compra toda la comida que puedas en el camino. De lo contrario, tu madre y yo actuaremos como si nunca te hubiéramos tenido como hija y cortaremos relaciones contigo. Desde la infancia hasta la edad adulta, mi padre siempre ha tenido un temperamento fuerte y me ha golpeado bastante a menudo, pero cada vez que era golpeada, mi madre se secaba las lágrimas y sollozaba, diciéndome que mi padre me amaba en el fondo. Antes de mi trágica muerte en mi vida anterior, siempre me había lavado el cerebro de esta manera, pero ahora, habiendo muerto una vez, incluso si alguna vez fui tan estúpida e ingenua, debería haber despertado. Mi padre simplemente me menospreciaba, no me quería como hija, así que no importaba lo que hiciera, nunca contaba con su aprobación, incluso si hacía las cosas a la perfección. Se daba por sentado a sus ojos, pero mientras no hiciera algo bien,
sería atacada verbalmente por él. Sin embargo, la única razón por la que podía actuar así era que confiaba en mis sentimientos por ellos. Pero este sentimiento habían desaparecido hacía tiempo con su descarado favoritismo. Las comisuras de mis labios se curvaron mientras replicaba: ¿ahora recuerdas a tu pequeña hija, que tu hija mayor es inútil, no puede salir a comprarte comida? Hace tanto frío afuera, tu hermana está embarazada, y si le pasa algo. La voz de mi madre llegó desde un lado en el momento oportuno. Al escuchar sus palabras, me pareció ridículo, así que sabían que hacía frío afuera, pero, ¿y yo? Era una especie de superhéroe. No le tenía miedo al frío extremo afuera, acababa de tener un parto inducido. Después de todo, en mi vida anterior, se comieron los suministros que dejé atrás, pero ni una sola persona se preocupó por mí preguntando si tenía miedo de morir. Fueron ellos quienes mataron a la yo que una vez fui completa, devota de corazón, en esta vida. Estaban cosechando lo que habían sembrado. No le respondí a mi madre, en cambio, cambié de tema. Oh, recuerdo que antes almacenaba mucha comida instantánea en casa. Si tienes hambre, puedes simplemente comer esas cosas. Y Mufeng se animó de inmediato y me preguntó dónde los había dejado. Miró a mi suegra y a la guardia, que agachaba la cabeza en silencio y no decía una palabra. De repente dejé de hablar. Ahora, era el turno del otro de ponerse ansioso. Incluso Axian Xiaoxian salió corriendo y me suplicó: Sansan, esto es una cuestión de vida o muerte. Hay tanta gente en nuestra familia. No seas tan mezquina, eres tan amable. Creo que no te quedarás de brazos cruzados viéndonos morir. ¿Verdad? Solo escuchar la voz de Axian Xiaoxuan me dio tanto asco que quise vomitar, pero ante su sincera súplica, asentí. Tienes razón, la gente debería ser amable, pero de repente recordé que cuando llamé a mamá ayer para preguntarle si esas cosas habían caducado, tiró todas esas cajas de fideos instantáneos, luosifen, frutas secas, papas fritas, pan y demás. Y Mufeng, la vida y la muerte están predestinadas, no puedes culparme, también quemaré más papel. Para ti. Después de decir eso colgué el teléfono. Justo después de eso encendí el sonido de la vigilancia y escuché a todos gritándole histéricamente a mi suegra. Le echaron toda la culpa y la obligaron a bajar a recoger esas cosas. Pero los botes de basura en nuestra comunidad son limpiados por limpiadores especiales cada 2 horas. Ya había pasado una noche entera, y esas cosas ya habían sido recogidas hace mucho. ¿Cómo pudo mi suegra encontrarlos? Pero a los demás no les importó, pensaron que era mi suegra quien les había hecho perder los suministros, y la empujaron a la fuerza en la ventisca. Durante todo el proceso, nadie dijo una palabra, pero sus acciones decían mucho a los ojos de Imufeng. Su propia vida era claramente más importante que la de su madre. Mi suegra, una mujer de mediana edad que siempre había vivido una vida cómoda, nunca había sufrido así antes, lloró y se lamentó en el pasillo, rogándole a Imufeng que la dejara entrar. Desafortunadamente Imufeng no estuvo de acuerdo, habiendo sin otra opción. Mi suegra salió tentativamente de la comunidad. 3 horas después, todavía no aparecía en las imágenes de vigilancia. Sin duda, debería haber muerto afuera. Con la escasez de suministros, nadie estaba dispuesto a ser el sacrificado. La atmósfera en la habitación se volvió extremadamente tensa y finalmente se intensificó en una pelea caótica. Los sonidos de discusiones y maldiciones se entrelazaron en el caos. Axian Xiaoxian fue empujada, su cuerpo perdió el equilibrio y su vientre golpeó la esquina de la mesa con fuerza. El golpe repentino causó directamente una gran cantidad de sangrado en la parte inferior de su cuerpo. El rojo deslumbrante se extendió en el aire frío, lo cual fue impactante. Los ojos de Axian Xiaoxuan se llenaron de horror. Suplicó a todos los presentes a todo pulmón, pidiéndoles que la enviaran al hospital por los viejos tiempos. Sin embargo, Imufeng solo observó fríamente. Con un rostro inexpresivo, incluso sus padres biológicos optaron por ser indiferentes. Al final, Axian Xiaoxian murió de una hemorragia masiva. Mi padre, tal vez por ese supuesto deseo de venganza por su hija biológica, de una manera retorcida, tomó un cuchillo de la cocina y se abalanzó sobre Imufeng agresivamente, tratando de obligarlo a salir a buscar provisiones. Pero ¿cómo podría la fuerza de un hombre de mediana edad como él competir con el joven y fuerte Imufeng? En solo unas pocas rondas, el cuchillo en la mano de mi padre fue arrebatado fácilmente por Imufeng. Tal vez por instinto de autoconservación, Imufeng eligió contraatacar. La hoja brilló en la habitación oscura, junto con algunos gritos. Las 2 personas vivas restantes de la familia, aparte de él, también cayeron en un charco de sangre. En las imágenes de vigilancia, Imufeng arrastró lentamente los cuerpos de las 3 personas a la cocina.
Me pareció adivinar su intención y no me atreví a mirar más, ni siquiera una mirada. Con manos temblorosas y tratando de reprimir las náuseas en mi corazón, intercepté todo el contenido grabado por la vigilancia y lo envié a policía. Un mes después, me despertó una ola de calor. Salí rápidamente del sótano. No fui directamente al suelo, sino que asomé lentamente la cabeza por la entrada, mirando con cautela. Lo que vi fue un cielo azul claro. Luego rayos de sol deslumbrantes, tan brillantes que casi cegaban, golpearon la ventana directamente, refractando luces hermosas y coloridas. El sol salió. No pude evitar exclamar suavemente. Una sensación de alegría por sobrevivir después de un desastre brotó en mi corazón. La tierra, una vez congelada, comenzó a despertar gradualmente bajo el toque del sol. El día del juicio final extremo y frío finalmente había pasado por completo. Yacía en la entrada del sótano, sintiendo el cálido sol, con emociones encontradas en mi corazón. 3 días después, recibí una llamada de la estación de policía. Resultó que el vídeo que les envié en ese momento había llamado la atención de la policía. Después de que terminó el día del juicio final extremo y frío, la policía envió de inmediato y arrestó a Imufén, porque era responsable de múltiples vidas. Imufén fue sentenciado a muerte, había sobrevivido al extremo y frío día del juicio final confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de las sanciones de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de las 2 familias. Planeo comenzar una vida viajando, el sol es tan maravilloso, hace que mi corazón se sienta brillante. Después de pasar por este extremo y frío día del juicio final, de ahora en adelante viviré como quiera, nunca me torturaré internamente si hay algo. Simplemente lo dejaré salir, viviré de acuerdo con mi propia voluntad, viviendo feliz y libremente. Pero ¿cómo podría la fuerza de un hombre de mediana edad como él competir con el joven y fuerte Imufén? En solo unas pocas rondas, el cuchillo en la mano de mi padre fue fácilmente arrebatado por Imufén, tal vez por instinto de autoconservación. Imufén eligió contraatacar, la hoja brilló en la habitación oscura, junto con algunos gritos. Las 2 personas vivas restantes de la familia, aparte de él, también cayeron en un charco de sangre. En las imágenes de vigilancia, Imufén arrastró lentamente los cuerpos de las 3 personas a la cocina. Me pareció adivinar su intención y no me atreví a mirar más, ni siquiera una mirada. Con manos temblorosas y tratando de reprimir las náuseas en mi corazón, intercepté todo el contenido grabado por la vigilancia y lo envié a la policía. Un mes después, me despertó de mi sueño una ola de calor. Rápidamente salí del sótano, no fui directamente al suelo sino que lentamente saqué la cabeza por la entrada del sótano, mirando con cautela. Lo que saludó a mis ojos fue un azul claro. Cielo, entonces rayos de sol deslumbrantes, tan brillantes que casi cegaban, golpeaban la ventana directamente, refractando luces hermosas y coloridas. El sol salió, no pude evitar exclamar suavemente. Una sensación de alegría por sobrevivir después de un desastre brotó en mi corazón. La tierra, una vez congelada, comenzó a despertar gradualmente bajo el toque del sol. El día del juicio final extremo y frío finalmente había pasado por completo. Yacía en la entrada del sótano, sintiendo la cálida luz del sol, con emociones encontradas en mi corazón. 3 días después, recibí una llamada de la estación de policía. Resultó que el vídeo que les envié en ese momento había llamado la atención de la policía. Después de que terminó el día del juicio final extremo y frío, la policía envió de inmediato y arrestó a Imufén, porque era responsable de múltiples vidas. Imufén fue condenado a muerte. Había sobrevivido al día del juicio final extremo y frío confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de las sanciones de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de las 2 familias. Planeo comenzar una vida de viajes. Alrededor, el sol es tan maravilloso, hace que mi corazón se sienta brillante. Después de pasar por este día del juicio final extremo y frío, de ahora en adelante viviré como quiera, nunca me torturaré internamente. Si hay algo, simplemente lo dejaré salir. Viviré de acuerdo a mi propia voluntad, viviendo feliz y libremente. Pero ¿cómo podría la fuerza de un hombre de mediana edad como él competir con el joven y fuerte Imufén? En solo unas pocas rondas, el cuchillo en la mano de mi padre fue fácilmente arrebatado por Imufén, tal vez por instinto de autoconservación. Imufén eligió contraatacar, la hoja brilló en la habitación oscura, junto con algunos gritos. Las 2 personas vivas restantes de la familia, aparte de él, también cayeron en un charco de sangre. En las imágenes de vigilancia, Imufén arrastró lentamente los cuerpos de las 3 personas a la cocina. Me pareció adivinar su intención y no me atreví a mirar más, ni siquiera una mirada. Con manos temblorosas y tratando de reprimir las náuseas en mi corazón,
intercepté todo el contenido grabado por la vigilancia y lo envié a la policía. Un mes después, me despertó de mi sueño una ola de calor. Rápidamente salí del sótano, no fui directamente al suelo sino que lentamente saqué la cabeza por la entrada del sótano, mirando con cautela. Lo que saludó a mis ojos fue un azul claro. Cielo. Entonces rayos de sol deslumbrantes, tan brillantes que casi cegaban, golpeaban la ventana directamente, refractando luces hermosas y coloridas. El sol salió, no pude evitar exclamar suavemente. Una sensación de alegría por sobrevivir después de un desastre brotó en mi corazón. La tierra, una vez congelada, comenzó a despertar gradualmente bajo el toque del sol. El día del juicio final extremo y frío finalmente había pasado por completo. Yacía en la entrada del sótano, sintiendo la cálida luz del sol, con emociones encontradas en mi corazón. 3 días después, recibí una llamada de la estación de policía. Resultó que el vídeo que les envié en ese momento había llamado la atención de la policía. Después de que terminó el día del juicio final extremo y frío, la policía envió de inmediato y arrestó a Imufeng, porque era responsable de múltiples vidas. Imufeng fue condenado a muerte. Había sobrevivido al día del juicio final extremo y frío confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de las sanciones de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de las 2 familias. Planeo comenzar una vida de viajes. Alrededor, el sol es tan maravilloso, hace que mi corazón se sienta brillante. Después de pasar por este día del juicio final extremo y frío, de ahora en adelante viviré como quiera, nunca me torturaré internamente. Si hay algo, simplemente lo dejaré salir. Viviré de acuerdo a mi propia voluntad, viviendo feliz y libremente. Con manos temblorosas y tratando de reprimir las náuseas en mi corazón, intercepté todo el contenido grabado por la vigilancia y lo envié a la policía. Un mes después, me despertó de mi sueño una ola de calor. Salí rápidamente del sótano. No fui directamente al suelo, sino que lentamente saqué la cabeza por la entrada del sótano, mirando con cautela. Lo que saludó a mis ojos fue un cielo azul claro. Luego rayos de sol deslumbrantes, tan brillantes que casi cegaban, golpearon la ventana directamente, refractando luces hermosas y coloridas. El sol salió. No pude evitar exclamar suavemente. Una sensación de alegría por sobrevivir después de un desastre brotó en mi corazón. La tierra, una vez congelada, comenzó a despertar gradualmente bajo el toque del sol. El día del juicio final extremo y frío finalmente había pasado por completo. Me acosté en la entrada del sótano, sintiendo el cálido sol, con emociones encontradas en mi corazón. 3 días después, recibí una llamada de la estación de policía. Resultó que el vídeo que les envié en ese momento había llamado la atención de la policía. Después de que el extremo y frío día del juicio terminó, la policía envió inmediatamente y arrestó a Imufeng, porque era responsable de múltiples vidas. Imufeng fue sentenciado a muerte. Había sobrevivido al extremo y frío día del juicio confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de las sanciones de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de las 2 familias. Planeo comenzar una vida de viajes. El sol es tan maravilloso, hace que mi corazón se sienta brillante. Después de pasar por este extremo y frío día del juicio final, de ahora en adelante viviré como quiera, nunca me torturaré internamente. Si hay algo, simplemente lo dejaré salir. Viviré de acuerdo con mi propia voluntad, viviendo feliz y libremente. Con manos temblorosas y tratando de reprimir las náuseas en mi corazón, intercepté todo el contenido grabado por la vigilancia y lo envié a la policía. Un mes después, me despertó de mi sueño una ola de calor. Salí rápidamente del sótano. No fui directamente al suelo, sino que lentamente saqué la cabeza por la entrada del sótano, mirando con cautela. Lo que saludó a mis ojos fue un cielo azul claro. Luego rayos de sol deslumbrantes, tan brillantes que casi cegaban, golpearon la ventana directamente, refractando luces hermosas y coloridas. El sol salió. No pude evitar exclamar suavemente. Una sensación de alegría por sobrevivir después de un desastre brotó en mi corazón. La tierra, una vez congelada, comenzó a despertar gradualmente bajo el toque del sol. El día del juicio final extremo y frío finalmente había pasado por completo. Me acosté en la entrada del sótano, sintiendo el cálido sol, con emociones encontradas en mi corazón. 3 días después, recibí una llamada de la estación de policía. Resultó que el vídeo que les envié en ese momento había llamado la atención de la policía. Después de que el extremo y frío día del juicio terminó, la policía envió inmediatamente y arrestó a Imufeng, porque era responsable de múltiples vidas.
Y Mufeng fue sentenciado a muerte, había sobrevivido al extremo y frío día del juicio confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de las sanciones de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de las 2 familias, planeo comenzar una vida de viajes. El sol es tan maravilloso, hace que mi corazón se sienta brillante. Después de pasar por este extremo y frío día del juicio final, de ahora en adelante viviré como quiera, nunca me torturaré internamente si hay algo. Simplemente lo dejaré salir, viviré de acuerdo con mi propia voluntad, viviendo feliz y libremente. Había sobrevivido al extremo y frío día del juicio final confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de las sanciones de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de las 2 familias, planeo comenzar una vida viajando. El sol es tan maravilloso, hace que mi corazón se sienta brillante. Después de pasar por este extremo y frío día del juicio final, de ahora en adelante viviré como quiera. Nunca me torturaré internamente si hay algo, simplemente lo dejaré salir, viviré de acuerdo a mi propia voluntad, viviendo feliz y libremente. Había sobrevivido al extremo y frío día del juicio final confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de las sanciones de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de las 2 familias, planeo comenzar una vida viajando. El sol es tan maravilloso, hace que mi corazón se sienta brillante. Después de pasar por este extremo y frío día del juicio final, de ahora en adelante viviré como quiera, nunca me torturaré internamente si hay algo, simplemente lo dejaré salir, viviré de acuerdo a mi propia voluntad, viviendo feliz y libremente.